Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a iniciar ahora el estudio de la parashá del día de hoy. Se llama Ve'et Hanan. Significa y supliqué o hice una plegaria a Dios. En la traducción también a veces dicen que oré. Pero entonces la traducción más exacta es como desplegar una súplica o pedir que tengan misericordia y gracia sobre uno mismo, ¿verdad? Y esa parashá sabemos que empieza en Deuteronomio 3:23 al 7:11, ¿verdad? Deuteronomio es el título que le dan a este libro, significa segunda ley o algo así, pero le ponen así porque es repetición de algunas cosas que Dios ya había dado en previas interacciones con su pueblo a través de Moisés. Y aquí resulta que Moisés ya está despidiendo al pueblo porque no va a poder entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y entonces les está aconsejando y repitiendo los 10 mandamientos, el pacto, la obediencia hacia el Señor, la gracia y la fortaleza que Él ha tenido para librarlos de Egipto, para guardarlos en el desierto, para protegerlos y para que nunca se olvidaran de toda esta travesía que habían emprendido de la mano del Creador, ¿verdad? Y entonces ya en este punto Moisés le está contando al pueblo lo que había hecho, que él le hizo una súplica a Dios para ver si lo dejaba entrar en aquella tierra prometida, ¿verdad? Entonces el capítulo 23, verso 1 comienza así. Perdón, capítulo 23. Capítulo tercero. Sí, capítulo, aquí lo copié mal. Capítulo 3, versículo 23, hermana, muchas gracias. Y de ahí en adelante vamos a leer. Dice, y oré al Señor, y oré a Adonai, o supliqué a Adonai, en aquel tiempo, de ahí sale el nombre de la parashá, Ve'et Hanan, en aquel tiempo diciendo, Señor Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Está reconociendo una verdad indiscutible, ¿verdad? No hay más dioses. Aunque el mundo diga que sí, después veremos que el mismo Dios dice a los pueblos, a los otros pueblos les es permitido esto. Ustedes que son de mi propiedad, yo los redimí, yo los libré de las tareas pesadas de Egipto y les demostré mi poder. Como ustedes son míos, a ustedes no les es permitido eso porque ustedes ya, yo les he revelado mi presencia, ¿verdad? Ya ustedes saben que yo soy Dios y que no hay otro. Entonces Moisés, en base a esta verdad, le hace una súplica a Dios reconociendo su poder, reconociendo que Él es el único Dios y que nadie puede hacer las obras que Dios hace. Dice el verso 25, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Adonai, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. O sea, no vas a entrar. Y manda a Yehoshua, ese es el nombre bíblico y real que traducen por Josué. Exacto, los nombres no deberían traducirse, pero si se quisiera traducir, ya saben que Yehoshua significa Jehová o Yahvé o Adonai salva. Entonces dice, y manda a Yehoshua, a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y pasamos el valle de Bet Peor. Entonces aquí pues tenemos el relato directo, ya sabemos qué ocurrió, después Moisés muere y entonces el pueblo entra de la mano de Dios a través de ahora este siervo Josué o Yehoshua y empiezan a
a aplicar los mandamientos de Dios, a librar unas batallas contra algunos enemigos, etcétera. Pero también este texto de cosas que sí ocurrieron nos muestra también un paralelo con lo que sería el verdadero ingreso o la verdadera entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Nos muestra, si bien, como dicen las Escrituras, que Moisés, siervo de Dios, fue usado por él para mostrarnos las leyes, para mostrarnos los decretos, para mostrarnos mandatos de Dios, etcétera, y no estamos hablando en contra de ellos, pero también nos muestra que es a través de Yehoshua que se entra en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces Moisés, siervo de Dios, y Yehoshua o Yeshua queda como el dueño de la casa, que es lo que nos dice también el libro de Hebreos. Más adelante vamos a leer ese texto para que veamos esas conexiones tan bonitas que Dios nos guarda en su propia palabra, en la propia Escritura. También quiero que veamos, vayan buscando el Salmo 15, del 1 en adelante, para que vayamos entendiendo esa connotación, porque evidentemente Moisés sabía que iban a ingresar a una tierra temporal, vamos a decirlo así, pero él ya conocía las promesas efectivas y futuras de Dios de entrar a una tierra incorruptible. Porque acuérdense que todos los profetas administraron estas cosas para nosotros, para que las supiéramos, pero ellos las vieron claramente en visiones y las dejaron plasmadas en los escritos que Dios les dio, ¿verdad? Las Escrituras nos dicen que, ¿se acuerdan cuando el Mesías está crucificado y les estaban quebrando las piernas a los otros ladrones que lo acompañaban? Y dice la palabra que no le fue roto hueso suyo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Se acuerdan? ¿Quién habló primero? Porque David también dijo eso, no será quebrado hueso suyo. Pero Moisés también habló del Cordero de Dios, del Cordero de Pesaj, el Corban Pesaj, que no le sería quebrado hueso suyo, sino que tendría que ser asado completamente al fuego. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Moisés o Moshe ya sabía quién era Yeshua. De hecho, hay otra parte en el mismo texto de Hebreos, donde se nos dice que Moisés prefirió los vituperios del Mesías antes que ser llamado hijo de la hija del faraón. O sea, él rechaza los privilegios de ser considerado el hijo del presidente de Egipto, vamos a decirlo así para que se entienda, y todo lo que eso conllevaba, los títulos, los privilegios, la cantidad de poder que él tenía, y él rechaza eso y dice que prefirió los vituperios del Mesías, o sea que él conocía los sufrimientos del siervo del Señor. O sea que cuando estamos leyendo esto, se sabía que él no iba a entrar en esta tierra, pero también por la otra palabra que está más adelante en el libro de Hebreos sabemos que él sí va a entrar en la tierra prometida, en la que nos habla el Señor en Apocalipsis. Y la Jerusalén que descenderá del cielo, que tiene calles de oro y mar de cristal, y que se va a posar en una tierra donde ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Entonces todas esas cosas estaban en la mente y en el corazón de este siervo de Dios, ¿verdad? Y él sabía lo que significaba entrar. Entonces, en las Escrituras, en el libro de Hebreos, dice que ellos no tenían puestos los ojos en estas cosas, sino en las venideras. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente, y para que se sienta lo que se debe sentir con esa esperanza, vamos a leer el Salmo 15, del 1 al 5, que dice así: Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Adonai, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia,
quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces aquí se nos está atando una consistencia en la manera de vivir con la entrada a ese lugar, ¿verdad? Ahora muchos confunden que no, que para poder entrar al cielo entonces yo tengo que ser perfecto. O sea, se puede decir que no y sí. ¿Por qué? Porque perfecto por nuestros propios medios no podemos ser, y es ahí por eso la necesidad de que el Mesías viniera y que por medio de sus sufrimientos Él perfeccionara a nosotros, sus siervos, ¿verdad? Pero también implica un cambio de mentalidad, un cambio de estructura mental y física, porque las mismas escrituras nos dicen que la corrupción no puede heredar la incorrupción no puede heredar, perdón, lo dije al revés, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Nada que sea corruptible, que haga pecado, que haga afrenta, va a poder estar ni entrar en ese estado y en ese lugar. ¿Por qué? Porque no es el lugar en sí lo que lo hace santo, sino quien lo habita. Por eso es que allí leíamos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El tabernáculo en sí sin la presencia de Dios no sería nada. Pero si Dios está allí, si Dios está en el reino de los cielos, que sabemos que Él es su rey, evidentemente si vamos a entrar a su reino debemos ser transformados por su poder, debemos ser llamados por el propio Dios y debemos ser transformados interna y externamente. Entonces, vamos a leer también 1 Corintios 6:9, porque aquí nos dicen, es imposible que nosotros entremos como estamos ahora. Por eso es que siempre había un Moisés, cuidado, yo me voy a presentar aquí a través de un ángel y no quiero que permitas que el pueblo suba a ver cómo es Dios, porque Dios hará estragos en él, o sea, mi gloria los va a destrozar. No deje, pon límites, señala esto para que ellos no pasen por su propio bien. Entonces dice 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces hay un gran signo de peligro, no entres aquí porque vas a morir, no puedes, ¿verdad? Y vamos a ver una más de este mismo tema, Apocalipsis 21, 14 al 15, aquí nos explica el por qué. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Entonces hay una condición de que si quieres entrar, si quieres heredar, tienes que ser llamado de Dios, invitado de Él. Y esa invitación también implica una transformación profunda que debe ocurrir en nosotros, de la cual se nos informa, porque es que el Evangelio te dice, eres pecador, eres pecadora, debes arrepentirte, y eso es una realidad que le cae a todo el mundo, al que predica y al que escucha, al que no escucha y al que quiere y no quiere, al que un ratico sí, aunque un ratico no, todos estamos bajo pecado, dice la Escritura. Si reconocemos eso, entonces es más fácil entender lo que sigue después. Arrepiéntete, ven a mis pies, yo soy una fuente de agua viva, te voy a purificar, te voy a limpiar, eso va a quedar atrás. Vamos a empezar a fortalecerte, voy a darte poder para que empieces a batallar con esos impulsos que vas a tener hasta que llegue el día de la redención de tu cuerpo. Pero empecemos por adentro. Reconoce esto, ven a mis pies y empieza a caminar conmigo y yo te guiaré. Es la misma situación en la que se encontró el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Eran presos, eran esclavos
vivían de una manera que ya ellos estaban acostumbrados, porque fíjense que cuando estaban en libertad decían, oye, cuán bien nos iba en Egipto. Esa es la mentalidad de un esclavo. Y eso lo dice mucho el judaísmo en el Talmud, y esta parte es muy verídica. Dice que en primera instancia Dios saca a Israel de Egipto. Bien. Segunda instancia que debe pasar, Dios tiene que sacar a Egipto del corazón de cada uno de los israelitas. Y ese es el proceso que viene a llevar a cabo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, después de que a nosotros nos libertan de la esclavitud y de las cadenas de impiedad. ¿Somos libres? Sí. ¿Cómo estábamos acostumbrados a vivir? Como esclavos. Y andamos así, pero oye, ya te rompieron las cadenas, ya puedes caminar en libertad, puedes andar en justicia. Ven a escuchar la palabra del Señor y ven a ser transformado cada día de gloria en gloria. No te vas a quedar igual, todos van a iniciar un proceso. El proceso para cada uno es distinto. Oye, pero es que él va tan bien, sí, pero tú no sabes con qué está él luchando ahora mismo. Y este otro va tan lento, sí, pero es que tú no sabes que ha derrotado Dios en él ya y a dónde va a seguir yendo. Él es un criado o un siervo que no es tuyo, es de Dios. Pero todos esos procesos se van a cumplir y llegará el día en que venga el Señor, que todos lo veamos desde el cielo con sus santos ángeles con él, y los que estén vivos serán transformados y los que ya hayan muerto, que estén escritos en el libro de la vida, van a ser resucitados, y entonces se dirá lo que dice el apóstol: ya, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya. Ahora sí, lo último que faltaba, que es la muerte, fue derrotada. ¿Qué queda? La Jerusalén celestial, la presencia física de Dios y el disfrute nuestro de estar con Él y con todos los que escucharon su mensaje en un ambiente en el que ya no va a haber guerra, ni dolor, ni lágrimas, ni nada. No es posible, porque ya Dios ha eliminado todas estas cosas. De manera que eso es lo que estamos enseñando y predicando. Estamos dándoles un mensaje de salvación, es una buena noticia. Y con todo y eso hay gente que se molesta, que se pone brava, que no entiende. Entonces vamos a ver qué más nos dice. Aquí mismo en Apocalipsis, estábamos en el 21, 14 y 15. Ahora vayan a Apocalipsis 21, 21, para que vea que sigue hablando de esta ciudad celestial y de este lugar donde Dios habita. Que como nos decía el Salmo, ¿quién va a habitar en este tabernáculo? Esta persona que escuche, se arrepienta y sea transformada por Dios. De esta manera se va a evidenciar. Entonces ahí dice en Apocalipsis 21, las 12 puertas, hablando de la Jerusalén celestial, eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Mire lo que dice el 25, sus puertas nunca cerrarán de día, pues allí no habrá noche, o sea, siempre van a estar abiertas. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y mire lo que dice el 27, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que todo esto de la entrada tiene unas connotaciones superiores y mayores que de pronto no podíamos ver, porque las tenemos que ver en conjunto. Tenemos que entender que Moisés hablaba con Dios y Dios les revelaba todas estas cosas de la misma forma que a los otros profetas, y todo esto queda escrito en la palabra. Y cuando los apóstoles están enseñando la gloria del Mesías, sus vituperios, su muerte, su resurrección, y recuerden que el mismo Mesías decía: todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, eso es necesario que se cumpla, y ya se cumplió la mayoría. Entonces sabemos que todo esto ellos lo interpretaban así.
Y por eso queda evidente en los escritos del Brit Hadashah o del Nuevo Pacto. Ahora dice 1 Corintios 15:50, lo que les veníamos diciendo ahorita. Si quieren no lo busquen. Pero esto les digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, hay una imposibilidad humana que deja totalmente por fuera cualquier esfuerzo que nosotros podamos llegar a hacer para entrar en ese lugar, para entrar en la presencia de Dios. Nos deja inhabilitados. Entonces la única manera es clamar por misericordia y escuchar el Evangelio, arrepentirnos y seguir al Mesías, tomar su mano. Por eso es que él decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les doy vida eterna y nadie me las arrebata de mi mano. El Mesías o Dios, cuando estaba en Egipto, dice la Escritura y lo narra los Salmos como si él fuera un pastor que llevaba de la mano a su pueblo y lo caminaba y lo paseaba. Venía guerra, no, por acá no, para que no veas guerra. Este lugar está muy así. Bueno, ahora sí vamos a la guerra, pero yo te voy a fortalecer. Órame y yo te dirijo y vas a vencer. Y así como un bebé, lo iba instruyendo. Y decía, y tu calzado nunca se envejeció. Y si hacía calor, Dios te ponía la nube, la Shekinah, para que no tuvieras el sol por encima de tu cabeza molestándote. Y en la noche, que el frío del desierto es bastante fuerte, entonces hacía calor y no había luz. David sabe que estuvo por allá en Perú. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios les ponía una columna de fuego que les brindaba luz y calor. Era una fogata de Dios, vamos a decirlo, pero imagínense las dimensiones y las proporciones del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios es quien nos conduce por toda esta travesía. Ahora mismo estamos como cruzando un desierto parecido. Dios está en medio de nosotros, sufrimos, lloramos, nos alegramos, pasamos por una y por otra situación, pero Él está ahí al lado de nosotros siempre. Busquen 2 Corintios 6:14. Y esta es la respuesta de todas estas objeciones. Aquí no puedes entrar tú, de esa manera no. Aléjate por tu propio bien, espera, escucha el mensaje, arrepiéntete, Dios va a actuar en ti. Ahora sí puedes entrar, es bajo las normas de Dios y bajo su propia voluntad. No vengas como tú quieras, por tu propio bien. ¿Por qué? Pues fácil, mira lo que dice 2 Corintios 6, del 14 en adelante. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está hablando obviamente de matrimonios, pero tiene implicaciones espirituales que nos muestran que también esto es el por qué Dios no permite esas uniones. Porque qué compañerismo, o sea, esto es una regla general, no solo para matrimonio lo que viene aquí, qué compañerismo hay de la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Ninguna. A donde haya tinieblas, si llega la luz, las tinieblas se disipan. Como si no pueden. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Satanás, Cristo y Belial? Dios y Jesús son amigos, ¿no? Enemigos el uno del otro, aunque Dios y Satanás, perdón. Entre Dios y Satanás no se puede, o sea, no hay comunión. Enseguida, y ahí vino y me dañó lo que estaba haciendo. ¿Se acuerdan con Job? ¿A qué estabas haciendo, Satanás? No, estaba dando vueltas por ahí, recorriendo el mundo y todo eso. Ah, bueno, tal. Entonces enseguida, considera mis siervos. Mira, que si hay justicia, que si hay personas que se rinden a mí, que yo los bendigo. Y enseguida, pero es que tú los bendices, y empieza una confrontación allí que después Dios demuestra que de la mano de Dios cualquier ser humano puede salir victorioso aún de la más terrible acechanza. Bueno, y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No se puede. No, pero es que yo soy católico y yo quiero entrar al cielo y llevo mi virgen y llevo mis cosas. Nada que haga abominación o mentira, ni los idólatras, ni los fornicarios. Yo tengo 3 mujeres y voy para allá. No puedes tampoco. Es que yo soy homosexual. No puedes tampoco. Es que yo soy borracho.
no puedes tampoco, es que yo digo mentiritas piadosas, no puedes tampoco. La gente dice, pero es que se le enfilan contra los homosexuales. Hombre, nada más con los mentirosos. ¿Quién dice mentira? Todos. Entonces ya se cerró el reino de los cielos para toda la humanidad. Pero Dios lo que está haciendo énfasis, hombre, sea cual sea tu pecado, es una barrera, es un obstáculo para que tú puedas llegar a Dios y para que puedas ingresar. Y el único que puede romper eso es Dios del otro lado. Rompe eso, porque esa es la manera en la que Él se los enseñó a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando Yeshua habló con sus apóstoles y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y sale cualquier tipo, no, tú eres un profeta, que tú eres el Juan el Bautista que resucitó, que tú eres, y extendemos la pregunta al día de hoy, y un marciano, que tú eres un vampiro, que tú eres un no sé qué, que tú eres una persona que fue a aprender budismo en no sé qué parte, que eres un gran Dalai Lama, que eres la resurrección y la reencarnación de Krishna, una cantidad de locuras, pero eso es lo que dice la gente, los pueblos, la idolatría, las personas que no me conocen. Ustedes que me conocen, ¿quién dice la gente que soy yo? Se levanta el apóstol Pedro, tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien. Y prácticamente le dice, bueno Pedro, está bien, pero eso no salió de ti, Dios te lo dio. Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y les digo a todos, y eso quedó escrito, o sea que para nosotros también es, que este es Pedro, y sobre esa roca, lo que acabó de confesar que le reveló Dios, edificará mi iglesia, Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo así? Que si hay una fortaleza de Satanás que está reteniendo a las personas, como dice las Escrituras, que dice que él les tapa la vista, les oscurece los sentidos, no pueden ver ni entender ni escuchar el mensaje de salvación bien, las Escrituras nos dicen que las puertas del Hades no van a poder retener a aquellos presos, sino que Dios va a romper esas puertas y va a empezar a libertar a los cautivos. Eso es lo que decía el Mesías cuando empieza su ministerio, ¿se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor, a sacar a todas aquellas personas que están en esa situación precaria. Entonces, esa es la manera en la que Dios nos rescata, nos saca, igualito que hizo con Israel. Israel está preso allá en Egipto, le están dando látigo, lo están poniendo a cargar esto y lo otro, y entonces ellos creen que esa es la vida normal, porque usted le pregunta a un pecador y no, esto sí es vida y tal, y no saben que es muerte, es camino de muerte, que en realidad no hay gozo allí. Hay un deleite temporal del pecado que te va a llegar a la angustia, al tormento, al sufrimiento, antes de que te mueras y te vayas para el infierno, que ahí sí viene el verdadero sufrimiento. O sea que el Satanás es bien cínico y terrible. Pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia, destruye todas esas tinieblas, todas esas opresiones, y liberta a la persona y la pone en los lugares celestiales, como dicen las Escrituras. Le da promesas y palabras de vida eterna. Los mismos apóstoles decían, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Regresando al texto de 2 Corintios 6, voy a volver a leer desde el verso 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como Dios dijo, voy a vivir en medio de ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta es la clave del lugar. No es el lugar, sino Dios vive allí y nos va a llevar allí con nosotros. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo voy a ir a hacerles un lugar a ustedes para que vivan conmigo. Ya sabemos que tiene varios niveles de interpretación. El primero es el depósito del Espíritu Santo, pero eso es lo que yo les decía que era la primera condición para después sí llegar a la promesa completa, porque si fuera solamente tener el Espíritu Santo, bueno, ya lo tenemos. Todavía falta la presencia física de Dios y que nosotros vivamos con Él como es su voluntad. Dios es el que está diciendo, voy a vivir con ellos, voy a caminar con ellos, yo seguiré siendo su Dios, ellos serán mi pueblo.
Y dice el 17, por lo cual, o sea, como ya entendemos esta promesa, dice, salgan de en medio de ellos. ¿En medio de quiénes? De lo que acabamos de leer. De la injusticia, de la incredulidad, de las tinieblas, de Belial o Satanás, de todas estas cosas malas, de los ídolos. Ahí dice, por eso sale en medio de ellos, apártate, dice el Señor, no toques lo inmundo, no te distraigas. Yo te voy a recibir y seré para ustedes como un padre y ustedes van a ser como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Espérense a que tengan hijos los que no tienen para que vean cómo es esto. Porque uno lo dice, ay, qué bonito. Pero cuando uno tiene los hijos propios, es que uno dice, tremenda promesa la que Dios nos está haciendo aquí. Deuteronomio 4, 15 al 20. Y después vamos a saltar un poco más adelante, allí mismo en Deuteronomio 4. Por eso es que está en la misma parashá esa advertencia. O sea, los apóstoles no se inventaron no a la idolatría. Esto salió de Dios, se lo dio al pueblo de Israel. Y los apóstoles todos nacieron allá, vivieron allá, estuvieron con el Señor y siempre fueron educados en esto, en la Torá. Entonces era muy fácil conectar algo que siempre habían escuchado. Dice el 4.15, guarden pues mucho vuestras almas, ninguna figura vistes en el día en que el Señor habló con ustedes de en medio del fuego. Ellos estuvieron presentes cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, cuando se decía por el propio testimonio de la palabra de Dios y los que estuvieron allá, que en el monte caían relámpagos, caían truenos, se escuchaba todo eso, se escuchaba la bocina del shofar, se veía la nube espesa allá y se escuchaba la voz de Dios. Ellos vieron todo eso. Entonces Dios les está diciendo es a alguien que presenció eso y que quedó registrado aquí. Ninguna figura vieron el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego. Por eso, cuidado con sus almas, para que no se corrompan, eso corrompe. Y hagan para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Mira el 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines y los sirvas. Mire con qué está conectando Dios la idolatría burda, la idolatría normal. Porque por ahí, leyendo esto, y salen unas personas, no, que el pescadito de Jesús, que no sé qué, y entonces, no, pero la Biblia dice eso, pero seguro está hablando de los dioses africanos y de los dioses hindúes. Yo sí tengo una estatua de mi Dios y tal, y estoy adorando a Dios. Cuídense, nadie lo vio. No hagan eso. Eso lo dice la Escritura. Y si usted me dice, pero es que también puede ser idolatría que quieras a un hijo más que a Dios, sí. Pero tanto lo uno como lo otro son malos. No porque tú me digas que esto también es pecado, entonces ya lo otro deja de serlo. Ambas cosas se mantienen como idolatría, ninguna de las dos deberíamos hacer. Fácil. Entonces seguimos leyendo. El 19 decía, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y los sirvas. Esto ya es demoniología, por así decirlo, que las personas que empiezan con ídolos terminan por allá, conscientes o inconscientemente. Porque Adonai tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, pero a ustedes el Señor los tomó. Ese tomar es de matrimonio también. Y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas el pueblo de su heredad como en este día. Salten al versículo 28. El verso 28 dice, y servirán allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esto es una advertencia profética que Dios le hace a Israel porque Israel se iba a apartar. Entonces Dios le dice, por haberte alejado de mis mandamientos, de mis estatutos, de mis leyes, de mis decretos, entonces vas a terminar en esto que te estoy diciendo que no hagas. O sea, Dios le advierte que eso va a pasar. Similar a cuando Yeshua habló con Pedro, ¿se acuerdan? Uno de ustedes me negará. No, yo nunca te negaré, vas a ver.
De todas maneras, yo voy a hablar con el Padre para que regrese. Similar es esto. Miren, allí le está diciendo Dios, van a pecar, van a llegar a ser idólatras. Mas, si desde allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Adonai tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. O sea, miren qué bonito, porque este pecado de idolatría era horrible, terrible y fastidiosísimo para el Señor. Pero Dios le dice, yo no te voy a destruir, no me voy a olvidar del pacto que hice con tus padres, yo te voy a perdonar, porque yo soy misericordioso, es lo que está diciendo. Ahora, vayan a Deuteronomio 5:29. Porque aquí está también Dios diciendo, hombre, tuvieron miedo y por eso entonces están así como obedeciéndome, algo así. Después de que vieron el terror de la presencia de Dios y todos se asustaron. No, Moisés, y tal, mejor que hables tú con nosotros y no Dios, vamos a morir. O sea, ellos se hicieron conscientes de la gran distancia y diferencia que hay entre Dios y un hombre. E inmediatamente quedaron convictos de sus pecados. Es como cuando Yeshua también habla con el apóstol Pedro y le dice, tú me amas. Y él decía, sí, apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, hasta que se pone a llorar. Porque él era consciente de su pecado. Igual acá. Entonces dice el 5:29. O sea, Dios está diciendo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, pero no por el temor en sí? La Biblia después te dice que el perfecto amor echa fuera el temor, pero así empieza una relación entre un padre y un hijo. Los hijos aman a los papás, pero llega un momento que también uno, cuidado, que no sé qué, pero es por el bien de ellos, y después que se va dando la madurez y todo eso, uno va entendiendo que mi papá me amaba mucho, me cuidó de tantas cosas, hizo esto por mí, así es con Dios. Pero empieza con lo básico, o sea, el temor a veces es bueno para que tú no te hagas daño, ¿verdad? Ese temor que sienten los niños cuando están, algo muy alto, o sea, eso lo pone Dios ahí para la autopreservación, si no, se van y se tiran y se matan. Entonces aquí dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Pero aquí viene el dato, y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? No para amargarlos, ya es que la ley de Moisés, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, es un acto de bondad. Lo que Dios quiere es, yo quiero el bien para ti. Hazme caso, haz esto y vas a ver que te va a ir bien. Algo así como los papás le dicen, hombre, pero estudia, que vas a ver que te va a servir en la vida. Y uno ahí como, yo quiero jugar, yo quiero hacer no sé qué, pero estudia un poquito y después uno ve, sí, mira los frutos de todo eso. Entonces dice, para que te vaya bien para siempre a ti y a tus hijos. Después dice el 30, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mira pues que hagan como el Señor vuestro Dios les ha mandado. Miren esto, no se aparten ni a derecha ni a izquierda, anden en todo el camino que el Señor vuestro Dios les ha mandado, para que, no es para que mueran, palabras de vida, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. ¿Quién me dice que eso es malo? Nadie. O sea, cuando uno lo lee, uno entiende, hombre, la voluntad de Dios es agradable y santa, como dice la Escritura. Ahora Juan 10:1. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces tenemos la entrada oficial, la única, y tenemos otros lugares que no son la entrada oficial. Entonces la única entrada es una persona, está diciéndonos aquí. Segundo, dice el versículo 2.
pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, porque ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Volvió pues Yeshua a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Aquí está, yo les decía que la puerta es una persona. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el verso 11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Tú estuviste ese día, Albert, cuando estábamos hablando con ese rabino, ¿no? Estábamos hablando de un caso de la Biblia que estábamos discutiendo. Ustedes saben que hay 70 sacrificios en el día de la fiesta ¿cómo es? De Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cada día van aumentando y suman 70 sacrificios, que yo le estaba tratando de decir a ese rabino, no, son 70, las 70 naciones que van a venir a adorar, y él decía, no. Lo que pasa es que allí cada nación tiene un ángel malo, o sea, un demonio. Eso lo saca de Daniel, ¿se acuerdan? Que había un ángel que no dejaba llegar al otro para que le diera el mensaje. Entonces, bueno, listo, cada nación tiene un ángel encabezando, y entonces esos sacrificios son para cada uno de esos ángeles. Y yo, ¿cómo así? Los sacrificios son solamente para Dios en el templo, eso es inaudito. Y él, bueno, sí, lo que pasa es que, no me acuerdo si era el Talmud o el Zohar, o una de estas cuestiones cabalísticas. Lo que pasa es que, bueno, te voy a decir una parábola y está totalmente en contrariedad de lo que dice el Mesías. Él dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, por defenderlas. ¿Cuál es el ejemplo ese? David, ¿se acuerdan? No, de tu siervo cuando llega un león o un lobo y viene a comerse a las ovejas, yo llego y le pego una cachetada, lo desjarreto y le rompo la quijada. O sea, se enfrentaba con leones para salvar ovejas. Pero el Mesías también nos dice, si esas no son los propios dueños, sino que le están pagando por una labor, esos dejan las ovejas tiradas y que se las coma el que sea ya. Y entonces en el ejemplo él me decía, sí, lo que pasa es que, bueno, hay un pastor que tiene 100 ovejas y llega un lobo, ¿qué crees que hace? Tal yo no sé, agarra la oveja y la alza y se la tira al lobo para que se la coma y arranca a correr, claro, un asalariado. Pero una persona como David no hacía eso. ¿Qué hacía David? No, agarra un palo, lo que sea, espanta, pega y salva a las ovejas. Y son ovejas. Ahora imagínense los creyentes. ¿Qué no haría el Mesías por nosotros? Dio su vida para redimirnos, y ahora que estamos redimidos y que somos de Él, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna y nadie me las arrebata de mi mano. Está más que claro. Entonces dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas, por las ovejas, tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer y oirán mi voz. ¿Y habrá cuántos rebaños? Un solo rebaño, un solo pastor. Amén. Que es la enseñanza que nos está dando el hermano Carlos de la identidad. Se puede decir, no, lo que pasa es que yo soy la iglesia tal y yo soy no sé qué. Bíblicamente usted puede ser Efraín o Judá, pero solo hay un rebaño, y el Señor dice que ese rebaño que estaba en otro redil, que somos nosotros los que no estábamos en Israel, vamos a escuchar la voz y la estamos escuchando, y aquí estamos.
somos parte de ese único rebaño que se llama Israel o la iglesia, como le quiera decir. Y el único pastor es el Mesías Yeshua. Y ya. Entonces dice el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí tenemos a Yehoshua, el encargado de ingresarnos o meternos al reino de los cielos, y mientras nos mete en la travesía dice que nadie se va a escapar de él, y que si vienen contra nosotros, él es el que va a luchar contra nuestros enemigos. Ahora dice Hebreos 4:1. Que está hablando también de esa misma promesa de entrar. Ya sabemos quién es el que nos introduce en la tierra prometida, Yehoshua, y cómo lo va a hacer. Entonces dice el 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día de hoy. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el alma penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, regresando un poquito a lo que leímos ahora, está hablándonos de lo que yo les decía al principio. Moisés sabía que la instancia de la entrada a la tierra prometida en ese momento era temporal y era figura de lo que vendría después. Y aún después nos dice acá esta parte del libro de Hebreos, cuando Josué ingresó al pueblo, eso les causó un alivio temporal, pero todavía quedaba el reposo eterno, que es el que estamos aguardando cuando venga el Mesías, pero ya tenemos el anticipo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo, y cada Shabbat aquí de séptimo día estamos también haciendo lo mismo. Estamos recordando y estamos experimentando anticipadamente un poquito de lo que vendrá eternamente. Entonces allí podemos tener esto en nuestra mente y corazón como una esperanza y también como una confesión de fe. Cuando venimos aquí estamos diciendo, vendrá el reposo eterno. Vendrá el que habita la eternidad y nos va a ingresar en la eternidad, en el reino perfecto y duradero, y va a corregir todas las cosas, y va a resucitar a todos los que creyeron en él, y vamos a alabarle y a gozarnos en su presencia. Entonces dice Mateo 23:13, porque está también la otra cara. Nosotros debemos procurar predicar y también con nuestro ejemplo enseñar, pero podemos hacer lo opuesto también. Mire la queja que Jesús le hace a los fariseos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces ahí con malas enseñanzas, con hipocresía, no dejaban que las personas verdaderamente escucharan la palabra de Dios y por ende se arrepintieran y conocieran al Mesías. Lucas 11:52, similar. Hay de vosotros intérpretes de la ley, ya no los escribo ahí, bueno, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entrasteis y a los que estaban se los impedisteis. Entonces también con interpretaciones, enseñanzas raras, la gente, no, ya yo no voy a volver a esa comunidad porque dijeron esto y no tiene sentido. Refiriéndonos a una mala interpretación genuina ya. Porque hay personas que no quieren venir porque les dicen arrepiéntase, deje eso, no, eso no me gusta. Deuteronomio 4:1 dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que el Señor nuestro Dios, Dios de vuestros padres, les da. No añadas a la palabra que yo les mando, ni disminuyan de ella, para que guarden los mandamientos de Adonai vuestro Dios que yo les ordeno. O sea, es otra manera también de bloquear la entrada de las personas con enseñanzas raras o tradiciones, quitando o poniendo cosas en la Escritura. Y ahora vamos a Hebreos 10:19, ya para ir concluyendo. Hebreos 10:19 al 25 dice: así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Yeshua nuestro Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. O sea, está la contraparte. Tengamos la conexión con Dios diaria, entremos al lugar santísimo por medio de ese camino que nos abrió el Mesías, que fue su propio sacrificio, y en esa comunión diaria Dios nos va a permitir ser usados por Él, y de esta manera vamos a ser siervos eficaces que llevemos a las personas a los pies del Mesías. O sea, no es que los salvemos nosotros predicamos y vivimos el Evangelio y las personas van llegando y el Mesías es el que hace la obra de salvación. Ahora, Salmo 100, 4 al 5. Cuando esto ocurre, va a producir esta reacción. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre, porque Adonai es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto lo experimentamos ahora como anticipo, porque suena, yo voy a Shabbat y se siente eso, claro. Pero cuando llegue el reino físico de los cielos, cuando llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores, esto se va a vivir diariamente. Dice ahora el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad, porque sol y escudo es Adonai Dios. Gracia y gloria dará Adonai, no quitará el bien a los que andan en integridad. Adonai de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mire qué hermoso. Y para terminar el Salmo 122, del 1 al 4, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Adonai, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Adonai. Entonces, hermanos, con esto vamos a dar fin a esta hermosa enseñanza que Dios nos dejó en su palabra y vamos a orar para bendecir su nombre. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir la palabra tuya, Señor. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios, palabra inspirada por tu Ruach HaKodesh, por tu Santo Espíritu, por medio del cual iluminaste a apóstoles y profetas, Señor, y nos has dejado las sagradas escrituras. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que seas tú transformando nuestras vidas, Señor, por medio de ella y por medio de tu Santo Espíritu. Señor, guíanos y permítenos ser siervos fieles a ti, Señor, que estemos a tiempo y a destiempo predicando de tu palabra, compartiendo de tus maravillas, Señor, para que otras personas lleguen a tus pies, te reconozcan como su único Dios y Salvador, y que de esta manera tú les impartas salvación y vida eterna para que puedan venir a ver cuán bueno eres tú, Padre. Te pedimos bendiciones para los que pudieron llegar y los que no, Señor. Bendice a todas las comunidades que te aman, Señor, y que guardan tu palabra y tienen sana doctrina, y permítenos, Señor, seguir creciendo, Santo Dios, para glorificarte junto con otros hermanos y seguir en la obra de la salvación, de la prédica de tu santo evangelio, hasta que tú regreses y nos halles haciendo tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.